Bueno, muy bien, les decía y tengo muchísimo gusto, les anunciaba ya antes, en presentar a Gaela Cari Contreras. Ella es una, como la pueden ver, una mujer muy joven, de origen indígena, es trans, travesti, es de Perú, de este hermoso país Perú, que lo conozco, del sector popular, campesino, educadora y también con mucha fuerza en el activismo en los derechos humanos. Bueno, tengo un gran currículum de Gaela, pero lo vamos a ir hablando en el programa. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo te va? Mainaya ñañaykunas, turaykunas, warmikunas, y Mainaya Leo, Suti Migaela, Tlacacha, Afrandina. ¿Qué tal, Leo? Estoy muy contenta, a pesar de todo, ¿no? A pesar de las adversidades, tengo la sonrisa en el rostro porque estoy segura que cada vez estamos más cerca de una sociedad con justicia social, con igualdad y con amor. Ojalá, querida, ojalá que sí. Y tenemos mucho que ir aprendiendo de nuestros países, ¿no? Yo creo que Paraguay y Perú deben ser los países más conservadores en nuestra Sudamérica. No sé si en toda América Latina, pero en Sudamérica, eh, tal vez Perú le gane. Pero realmente sí, estamos ahí peleando. Vos estuviste hace poco en Paraguay, no sé si tuviste tiempo de percibir eso, pero por lo que yo veo de afuera, ¿no? Perú y lo que sé de Paraguay, somos países muy, muy conservadores. Yo no sé si sería conservadurismo, a mí me parece más bien que es un fundamentalismo religioso que busca no solamente controlar nuestros territorios y apoderarse de nuestras riquezas, sino también busca controlar nuestros cuerpos y encasillarnos en ciertos moldes, ¿no? Y Ujú. castiga duramente, incluso hasta con la muerte, a quienes rompemos con ese molde que nos impone este sistema capitalista, extractivista, patriarcal, en medio de un modelo económico neoliberal que separa de manera binaria a las personas incluso antes de nacer, ¿no? Entonces, a mí me parece más bien que ese es el resultado no solamente de un sistema capitalista, extractivista y patriarcal, sino además de eso, de el colonialismo que ha llegado eh, a lo largo de todos estos años y se ha ido acentuando, ¿no? Te cuento rapidito, Leo, el primer caso de crimen de odio en Perú aparece con la llegada de los españoles y surge con la conformación de la Santa Inquisición en Perú. Ujú. Antes de la llegada de los españoles y antes de la llegada de la Santa Inquisición a Perú, no hay ningún rastro y ninguna evidencia de rechazo o de persecución a las personas de diversidad sexual y de género. En otras palabras, ni los incas, ni los moches, ni la cultura paracas, ni la cultura tiahuanaco perseguía, rechazaba y asesinaba a los gays, lesbianas, trans, sino todo lo contrario, ¿no? Hay muestras en Guacos Retratos que evidencian el respeto, la aceptación a las personas de diversidad sexual y de género. De hecho, hay deidades, ¿no? Trans, deidades, no binarias dentro del mundo antiguo, ¿no? Y no solo en Perú, sino aquí existían las carihuarmis en Perú, pero en México existían las moches que se conservan hasta ahora. En Asia están las fafafines, las hidras, ¿no? Y podemos recorrer así alrededor del mundo. Pero el capitalismo, el extractivismo y el patriarcado no han usado el colonialismo para poder instaurar un sistema que sea servicial al modelo económico neoliberal y ha terminado colocando a las mujeres y a las diversidades como si fueran los productos. A las mujeres las coloca como máquinas para reproducir o como fábricas de mano de obra barata. Y a las personas de la diversidad sexual y de género, sobre todo a las personas trans, a las travestis como yo, nos coloca como un producto, ¿no? ¿Cómo nos ve el capitalismo y el modelo económico neoliberal? Como depósitos de semen, ¿no? Ujú. Entonces, romper con esto, ¿no? Implica un proceso amplio de cambio de sentidos comunes, ¿no? Pero ahí estamos, Leo. Estamos No, en ese. qué interesante lo que me decías de las culturas ancestrales, y del colonialismo, porque, bueno, justo estaba comentando, el otro día estuve en Brasil y estaba viendo unas pinturas de Paul Gauguin, que de hecho tiene raíces también peruanas, y él habla de Tahiti, y ahí él había pintado, ¿no? Rasgos, digamos, de mujeres indígenas y de hombres también, y en la explicación del museo justamente se comentaba de esto que vos estás diciendo, ¿no? No había esa diferencia, y esta cuestión binaria.
como blanco y negro, digamos, ¿no? O sea, todo, no, hay demasiados grises en el mundo, ¿no? Y es interesante entender esto, cómo viene de una cultura, en este caso desde Europa, ¿no? Y ese colonialismo, Gaela, a veces no se entiende, es muy difícil entender. Cuando uno habla, vos lo decís con mucha claridad y con mucha solvencia, pero ponete en el lugar de la gente que está viendo, escuchando la radio, ¿por qué se vincula el colonialismo con este tema, ¿no? De que estamos hablando de conservador o no binario. ¿Cómo lo bajamos a tierra para que se entienda por qué es el colonialismo el que impuso un modelo de pensamiento? Sea, efectivamente, a veces cuando hablamos sobre colonialismo, terminamos nadando en medio de términos académicos, ¿no? Bastante lejanos a la población de a pie, bastante lejanos a esa señora que se levanta temprano para hacer el mercado y poder eh, cubrir, ¿no? Las necesidades alimenticias del hogar, o bastante lejanas hacia ese hombre, hacia esa persona que se levanta muy temprano para poder vender en una esquina, ¿no? Muy lejana a los trabajadores formales, informales, ambulantes, ¿no? Y a mí me parece que hay un reto, ¿no? En quienes buscamos justamente desmontar este colonialismo, en quienes buscamos desmontar el capitalismo, en quienes buscamos desmontar el extractivismo y en quienes buscamos desmontar el extractivismo para construir una sociedad con justicia social que respete los derechos de todas las personas, ¿no? Eso implica simplificar en términos sencillos de la calle qué es el colonialismo y cómo ha afectado el proceso del colonialismo incluso a los bolsillos de la gente, incluso a las formas en las que pensamos. El colonialismo ha sido un proceso que no solamente ha afectado a las personas de la diversidad sexual y de género o a las mujeres, sino que ha afectado distintos aspectos de nuestra vida, cómo nos relacionamos con el resto. Un ejemplo concreto, ¿no? Yo vengo del mundo campesino, del mundo agrario. Yo he crecido en una sociedad, en una comunidad que responde por los problemas que le pasa a uno que forma parte de la comunidad de manera colectiva, ¿no? Es decir, si tú, Leo, te enfermas y tienes un problema de salud, un problema económico, un problema con tu chakra, ¿no? Toda la comunidad se junta para ver cómo solucionamos ese problema, porque entendemos que el problema que tú atraviesas no es un problema individual. Lo que a ti te sucede no es un problema que tengas que resolver tú solo, ¿no? Y no es una cuestión económica, porque yo he crecido en una comunidad campesina con escasos recursos económicos, pero aún así, ¿no? Nos juntábamos como comunidad y hacíamos una apoyada pro salud, hacíamos una actividad para poder recaudar fondos y afrontábamos ese problema de manera colectiva y conjunta. ¿Por qué? Porque nuestra visión sobre el mundo tiene que ver con entendernos como parte de un todo y además entender que para que este mundo funcione necesitamos respetar la tierra, el agua, los Andes, la Amazonía, los animales, las plantas, las personas. Y como dice por ahí, ¿no? En quechua, el Sumat Causay o el Sumat Hakaya en distintos idiomas, el buen vivir. Ujú. Yo te cuento que cuando yo viajé del campo hacia la capital de Perú, llegué a Lima y me quedé asombrada de cómo había impregnado el individualismo en nuestras vidas, ¿no? Yo llegué a un edificio, vivía en un cuartito alquilado, la señora del segundo piso se enfermó, era una viejita, ¿no? Una adulta mayor, y nadie en todos los pisos y en todos los departamentos se preocupó por lo que pasaba. Y cuando yo intenté decir, oye, pero hay que hacer algo, la señora está mal, vendrá su familia, ya lo resolverá ella, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y todo el mundo seguía, ¿no? Y a mí eso hizo que se me escarapelara el cuerpo porque yo decía, ¿cómo este proceso colonial de individualismo mezclado con el capitalismo? Porque, ojo, los sistemas de opresión traspasan nuestros cuerpos, ¿no? Yo por eso siempre digo que no puedo hablar de transfobia sin hablar de racismo, Claro. porque los sistemas de opresión traspasan nuestros cuerpos y no dicen, ah, ella es travesti, entonces ya no hay que
ya no hay que afectarla con el racismo o viceversa, no. Entonces, nuestras lecturas para poder ponerle fin a estos procesos y a estos sistemas de opresión tienen que ser integrales. O sea, hay un enorme problema con las luchas identitarias, ¿no? El feminismo lucha por posicionar un tema, la lucha de clases lucha por posicionar ese tema, la lucha laboral lucha por posicionar este tema, ¿no? Y así sucesivamente todas las luchas. Y a mí me parece un gran error caer en la medición de cuál es la lucha más importante o de sectorizar las luchas en lugar de verlas de manera integral. Porque las opresiones y las luchas no son islas. Entonces, en ese Claro, sentido me parece... es como etiquetarlas, ¿no? Entonces, de repente con esa etiqueta cada uno tiene su propia carpita, digamos, ¿no? Como decimos acá, cada uno tiene... te quiero comentar algo de lo que seguimos hablando del colonialismo y qué loco esto, ¿no? Porque acá en Paraguay, cuando no sé si cuando estuviste seguro te comentaron, se quiso derogar un convenio con la Unión Europea que afectaba a las meriendas escolares incluso, ¿no? Por el simple hecho que se llamaba transformación educativa, una palabra muy bonita, pero como empieza con la palabra trans, ahí empezó el problema. Yo digo, no, es de no creer, por eso te digo, me da vergüenza, ¿no? Pero como vos sos de Perú, sabemos que en Perú pasa lo mismo, entonces podemos hablar tranquilos. Resulta que ahora le cambiaron el nombre nada más, hicieron todo un lío. Y entre las cosas que le fueron metiendo fue que como que la Agenda 2030 está mal, como es Unión Europea, ellos no quieren meter, de ahí te digo nomás que loco esto del colonialismo, porque ahí te dicen, no, mi hija ayer vino de la escuela y me dice, papá, se estuvo hablando de más chiquita, y me dice, nuestra maestra nos dijo que la Unión Europea quería meternos en la cabeza, hablar diciendo ella en vez de él o ella, que íbamos a hablar son gays. Y yo, no es cierto, le digo, no, no en ningún lado del convenio con la Unión Europea, ni en ningún lado de la famosa, de los famosos ODS o Agenda 2030 se habla de esto. Entonces, pero ¿cómo ha calado, Gael, esto, no? ¿De qué poder tienen que hasta nuestros profesores y profesoras se sienten afectados y confundidos? Bueno, definitivamente los antiderechos, los fundamentalistas religiosos, tienen un aparato enorme y han realizado campañas comunicacionales para poder desprestigiar todo lo que tenga que ver con temas de igualdad, con temas de género y con temas justamente de respeto a la diversidad. Entonces, todo lo han terminado transgiversando. Basta que dentro de un proyecto, dentro de un proceso, exista la palabra género para que inmediatamente, ¿no?, la gente lo asocie a homosexualización y a una serie de cosas más, cuando en la práctica la homosexualización no existe, ¿no? Como tampoco existe la heterosexualización. Si fuera así, yo sería cisgénero y heterosexual, pero no, o sea, no funciona. No es que yo te toco y te vuelves gay, ¿no? Ni por más que te hable, te vas a volver gay, homosexual, trans. Eso en la práctica no funciona. Pero ahí sí me parece sumamente necesario eh, mirar con mucha atención todo esto, ¿no? Por dos motivos claves. El primero, ¿no? Los fundamentalistas religiosos, ¿no? No son una amenaza solamente para las mujeres y para las personas LGTBI. Los fundamentalistas religiosos están muy ligados al abuso sexual. Por eso, por eso no quieren educación sexual integral, porque eso permite que la niñez a temprana edad reconozca la necesidad del consentimiento, el consenso, y reconozca además el abuso sexual. Entonces, al reconocer el abuso sexual, tendrían los menores preparados para reconocer esto, para escapar de situaciones de agresiones sexuales o para denunciar agresiones sexuales. Entonces, no les conviene eso. Pero no solo eso, sino que también están relacionados estrechamente y de manera directa con lavado de dinero, con empresas extractivas, con sistemas de corrupción. ¿Quiénes son los que finalmente han terminado construyendo un modelo que sostenga al sistema capitalista, extractivista y patriarcal de los empresarios explotadores y corruptos?
en todos nuestros países han sido los fundamentalistas religiosos. Por eso yo quiero dejar esto nuevamente sentado, Leo, porque en la práctica los fundamentalistas religiosos, ¿no? No representan una amenaza solamente para las mujeres, para las personas LGTBI, representan una amenaza para la democracia, representan una amenaza para los proyectos democráticos que buscan justicia social, representan una amenaza para la vida. ¿Quiénes son, Leo, los que estuvieron al costado de Yanine Áñez cuando le dio un golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia? No solo fueron los empresarios corruptos y mafiosos, estuvieron ahí al costado de Yanine Áñez quemando la huifala, los fundamentalistas religiosos, los pastores violadores, ¿no? Los pastores que lavan dinero, los evangélicos que se golpean el pecho pero que están relacionados con abusos sexuales en toda Bolivia. Lo mismo sucedió en Brasil cuando sacaron a Dilma, ¿no? Lo mismo ha sucedido en Perú, quienes sostienen hoy en la sombra a Dina Boluarte, no solamente son los empresarios corruptos, explotadores y mafiosos, son también los antiderechos. Eso nos demuestra en la práctica con hechos concretos que los fundamentalistas religiosos son una amenaza para todo proyecto de transformación, de cambio, de justicia social. Y quienes luchamos por justicia social no podemos regalarle el terreno de la espiritualidad. Necesitamos disputar y reescenificar eso, ¿no? Desde otro sentido. La gente cuando me ve, muchas veces asume que yo soy atea o agnóstica y yo respeto mucho las distintas posiciones espirituales de las personas. Pero yo me considero alguien de fe, ¿no? Profundamente espiritual, ¿no? Yo tengo una relación muy cercanas con las deidades, creo en Dios, creo en las diosas, creo en la divinidad, creo en la Pachamama, en Mamaquilla, en la Yacumama, ¿no? Entonces, soy muy espiritual. Y me parece que romper con la espiritualidad solamente provoca los antiderechos acerca de ellos. Primer punto que me parece sumamente necesario tomar Me como un parece, reto. perdón, me parece muy importante, Gaela, que diga esto porque, bueno, siempre hablo con un amigo de esto, que en la política falta incluir a la espiritualidad de esta forma, ¿no? No de la forma que nos quieren imponer, ¿no? Dios, patria y familia y el resto somos, supuestamente no nos gusta la familia. Yo amo a mi familia, yo también me siento un hombre espiritual, o sea, pero a no confundir con los antiderechos y también los antiderechos atacan a la ciencia, digamos, ¿verdad? O sea, no porque hemos visto lo que pasó en el COVID, o hemos visto las fake news, o cómo actuó Bolsonaro o Donald Trump, y cómo eso ha calado, digamos, en gran parte de América Latina y ellos suelen utilizar un término que te dicen, ustedes tienen unas ONGs y ellos también tienen ONGs y fundaciones y think Y tanks. millonarias, Cientos, millonarias, y además claro, tienen ONGs que sirven para lavar dinero, ¿no? Entonces, claro, hay un doble discurso en exacto. los antiderechos. Yo siempre los confronto aquí en Perú, porque en Perú hay niños que son víctimas del extractivismo, ¿no? En distintas regiones del país hay proyectos mineros que provocan, ¿no? Una serie de problemas de salud en la niñez peruana, ¿no? Hay niños con plomo en la sangre y cuando sus familiares, cuando estos ciudadanos, cuando la ciudadanía sale a movilizarse y a pedir que esto acabe y a pedir atención para esta niñez, no están los antiderechos. Cuando la agricultura no, no cuenta con una política pública y los hijos de los campesinos y de las campesinas se mueren de hambre porque no hay una política pública a favor de los agricultores y los agricultores salen a marchar para exigir cambios, no están los antiderechos que dicen proteger a los niños. Porque en la práctica no les importan los niños, no les importan las familias afectadas por metales pesados, por el extractivismo, por la explotación en comunidades campesinas, en comunidades ancestrales, no les importa el daño que hacen los proyectos extractivos en la Amazonía, no les interesa el daño que hace ese modelo capitalista, extractivista y patriarcal en las familias más pobres de este país. Lo único que les importa es conservar sus diezmos, es mantener
un modelo económico neoliberal que les permite seguir lavando dinero y conservar sus privilegios, imponiendo una forma de vida. Y a eso iba con lo del colonialismo, porque a mí, Leo, no sé si te ha pasado, pero yo siempre, ¿no? Pongo por encima de la mesa la necesidad de colonizar nuestros procesos, ¿no? Y entonces el otro día que estuve en una actividad, sacaron una foto con unos compañeros españoles valiosos, ¿no? Que considero un montón, un saludo para ellos, y con compañeros de Europa. Y entonces me dicen, pero si tú hablas de colonialidad, ¿cómo es posible que estés conversando con compañeros de Europa, ¿no? Entonces, claro, la decolonialidad no implica exterminar a la gente de Europa o exterminar a los españoles. Yo no tengo nada en contra de toda la población española. Lo que planteo más bien es poder cuestionar nuestros procesos y entender que el colonialismo lo que hizo fue imponer un modelo de vida, imponer una visión alejada del contexto en el que vivíamos en el mundo antiguo, en esta parte del planeta, ¿no? Entonces, un ejemplo concreto sobre eso, ¿no? O sea, en esta parte en esta parte del mundo, ¿no? En esta parte de América, los territorios ancestrales tenían otra forma de vida, otra relación con la naturaleza, ¿no? Otra relación con la espiritualidad, otra relación entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasó con la llegada de los españoles, ¿no? Vinieron y separaron a las personas entre hombre y mujer de manera binaria, vinieron y impusieron la religión, implantaron la culpa, el pecado, y aunque parezca eso algo sin importancia, terminó cambiando el rumbo del país, ¿no? Entonces, eso le ha dado paso a que el capitalismo, el extractivismo, el patriarcado, a lo largo de todos esos años generen una serie de mecanismos, incluso legales, Leo, para poder explotar, ¿no? Con protección legal, Claro, para poder precarizar los derechos laborales con protección legal. ¿Por qué? Porque la corrupción y la mafia ha permitido que los empresarios explotadores y corruptos compren partidos, compren políticos, compren leyes, sobornen jueces, sobornen fiscales, nunca lleguen a la cárcel. Pero si eres marrón, la cárcel está asegurada para ti. Si eres creo pobre, que, no tienes que claro, pagar una. perdón, eso es lo que decía Eduardo Galeano, ¿no? Que cuando en Bolivia, por ejemplo, les convirtieron a todos en bolivianos, les liquidaron sus tierras, digamos, porque le obligaban a que tener que firmar, muchos no sabían firmar, entonces perdían sus tierras, es decir, en vez de cuando supuestamente pasaron a ser parte de una nación boliviana, les fueron robando sus territorios, digamos, después apareció el Evo Morales y cambió de nuevo la cosa. Permitime hacer una breve pausa, Gaela, por favor, breve y volvemos después de la pausa. Claro que sí, con todo gusto. Bueno, aquí charlando realmente de estos temas tan importantes con Gaela. Y Gaela, quiero, si me permitís, por favor, entramos muy directo a un tema, pero quiero hablar sobre ti, sobre tu vida, su trayectoria, tu tarea, tu trabajo, también tus sufrimientos, claro están, cómo eso te ha fortalecido como persona. Contame un poco de tu trayectoria, cómo te fuiste involucrando en la militancia, que después estuviste en la política y seguís estando ahí luchando. Contame un poco de tu vida. Yo no puedo hablar de mi vida sin hablar de mi familia y de mis raíces. Ujú. Y yo soy hija de padres campesinos, de dirigentes agrarios y además de eh, dos indígenas que han luchado, siguen luchando a lo largo de toda su vida. Mis papás hoy son adultos mayores y aún así siguen luchando por los derechos de los campesinos, los derechos indígenas, por distintas luchas, pero principalmente por la lucha indígena y la lucha agraria. Mi papá, el Leo, es de Puno, es Aymara, es de la nación Aymara, una nación muy combativa que ni siquiera los incas lograron conquistar. Y mi mamá es de Ayacucho, mi mamá es quechua. Y
ellos se conocieron debido a la militancia, porque a mi papá le pidieron que vaya a hacer trabajo político en las comunidades campesinas de Ayacucho, es así como se conocen, ¿no? Yo crecí en Ica, que es otra región eh, entre el sur y Lima, ¿no? Pero desde que abrí mis ojos, estuve muy vinculada a la lucha, ¿no? Mi mamá me llevaba a las reuniones de la Federación Campesina, ¿no? Íbamos con mi papá, estuve viendo en primera línea y de manera directa las marchas, los plantones que realizaban los campesinos, las campesinas, los agricultores de Bernales, de todo el Valle de Pisco y de todo el Perú, luchando por derechos de los campesinos y de las campesinas, ¿no? Y era curioso, Leo, porque siempre se quejaban de que los agricultores tomen las carreteras, pero no, nadie hablaba del enorme esfuerzo que hacían los agricultores por presentar documentos en las distintas instituciones del Estado para poder ser escuchados. Nadie hablaba de cómo se les ignoraba durante todos esos meses, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeña, desde mi niñez, empecé a militar dentro del movimiento campesino, dentro del movimiento indígena. Cuando estuve en la escuela, terminé eh, encabezando el municipio escolar y luego formamos la Asociación de Jóvenes Campesinos del Valle de Pisco. Nos vinculamos al proceso de juventud y al proceso de defensa y protección animal. Construimos un albergue para animales abandonados y terminé cada vez vinculándome más a la lucha, ¿no? Para mí, la lucha por justicia social es como un lente, ¿no? Tú te Ujú. pones un lente y empiezas a ver todo de manera distinta y a cuestionar y no puedes permitirte quedarte callado frente a las injusticias, ¿no? Desde entonces, yo he luchado sin descanso contra todas las injusticias y he aprendido y desaprendido muchas cosas. Yo creo que mi vida no tendría sentido sin la militancia social. Y ha sido la militancia social, ha sido mi lucha indígena y mi lucha campesina, la que luego me lleva a militar en los partidos políticos, ¿no? Y que actualmente me encuentre fundando, inscribiendo un partido político, ¿no? Yo en el 2017 junto a Verónica Mendoza, Álvaro Campana, Enver León, a Rosa Mendoza, a muchas personas, ciudadanos, luchadores sociales, activistas de Perú, fundamos el nuevo Perú, que actualmente está en proceso de inscripción. Acabamos de presentar nuestro expediente de inscripción y aquí algo curioso que quiero enlazar ya con el contexto, Leo, que vive Perú. Nosotros fuimos la única organización política de izquierda que le abrió las puertas a nuestros hermanos y hermanas de regiones que se movilizó durante diciembre del 2022, enero, febrero y marzo de este año 2023. Durante esos meses, Leo, tras eh, la vacancia de Castillo con la que estuvimos como Nuevo Perú profundamente en desacuerdo, eh, porque no es más que un golpe parlamentario de la extrema derecha peruana. El único partido que estuvo ahí para poder brindar alojamiento y alimentos a los miles de campesinos, agricultores, quechos, aymaras, que llegaban desde las regiones más lejanas del país, fuimos nosotros como Nuevo Perú. Y eso hizo que muchísima gente, Leo, nos vea con otros ojos. Porque más allá del discurso, nosotros demostramos en la práctica que somos un partido de luchadores, que somos un partido dispuestos a pelear por justicia social, no solamente en el discurso, sino en la práctica, en las calles. Y hemos estado presentes durante todas las movilizaciones.
Y seguimos en este momento movilizándonos contra el gobierno asesino de Dina Boluarte, que le ha arrebatado la vida a más de 50 hermanos y hermanas de Perú, principalmente campesinos, quechuas, aymaras, de Puno, de Ayacucho, de Apurímac, de Cusco, de Arequipa y de distintas zonas del país, principalmente de ese sur indígena, que se levantó contra un golpe de Estado parlamentario, porque el intento fallido de golpe de Castillo no es más que la excusa para que la derecha, para que la extrema derecha peruana, ¿no?, termine consagrando un golpe de Estado. Actualmente estamos luchando contra el gobierno asesino de Dina Boluarte, sin perder de vista que Dina Boluarte no es más que un títere al servicio de Otárola y de toda la extrema derecha, ¿no? Y ahí está vinculado el fujimorismo, pero hay una serie de fuerzas de extrema derecha como Renovación Popular, ¿no?, y otros partidos más que sostienen a Dina Boluarte. Ellos son los que han intentado capturar todas las instituciones del Estado, ¿no? Actualmente controlan el Tribunal Constitucional, que es el máximo ente de interpretación constitucional en Perú. Controlan la Fiscalía de la Nación. Hay una fiscal de la Nación en Perú que está al servicio de los corruptos y de los mafiosos instalados en el Congreso y además al servicio de los empresarios corruptos, mafiosos y explotadores del Perú. Pero no solamente quieren controlar la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, que dicho sea de paso, ¿no? Ha sido posible gracias a una supuesta izquierda radical que habla sobre el marxismo, el leninismo en el discurso, pero que en la práctica dentro del Congreso vota con el fujimorismo, vota con la extrema derecha para poder darle paso, ¿no?, a un tribunal constitucional lleno de fujimoristas. Porque eso es Perú Libre, un partido que se dice izquierda, pero que en la práctica vota con el fujimorismo y con la extrema derecha, y que lo único que le han dado a Perú Libre es la cabeza de la Defensoría del Pueblo. Ahora, Leo, están tras el sistema electoral. Quieren acabar, dinamitar, ¿no?, la Junta Nacional de Justicia para poder apoderarse de del Jurado Nacional de Elecciones, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y de la RENIEC. En otras palabras, quieren apoderarse del sistema electoral. ¿Por qué? Porque la extrema derecha peruana y toda la derecha peruana que hoy sostiene la asesina de Dina no se conforma con tener la cancha electoral inclinada a su favor. Lo quiere Saben todo, que corren el riesgo. claro. Lo quieren todo, quieren poner las autoridades a dedo, quieren poner gente, ¿no?, servicial al sistema y no quieren correr el riesgo de que un marrón, de que un color puerta, de que una indígena, de que un campesino, de que un pobre, de que alguien, al menos con discursos de justicia social o cercanos a ellos, vuelva a ganar las elecciones. Y tú te Entonces, presentaste, frente perdón, Gala, para no perder el hilo sobre tu carrera y tu trayectoria. Tú dale, Leo. te habías presentado como candidata en dos oportunidades. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué pasó con el tema de tu identidad, con tus valores? ¿Cómo te miraban? ¿Cómo vos podías identificarte? Si te podían votar o no, con tu nombre de Gaela o no? Contanos tu experiencia. Mira, Perú es uno de los países que está a la cola eh, del reconocimiento de derechos de personas, la diversidad sexual y de género, y sobre todo de personas trans. En otras palabras, en Perú las parejas del mismo sexo, las familias homoparentales, no son reconocidas legalmente por el Estado. Yo no veo a los pro familias defendiendo a esas familias, porque te guste o no te guste, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo, esas familias existen y merecen protección. Así es.
En el Perú no existe matrimonio igualitario, ¿no? Las parejas del mismo sexo no se pueden casar, pero tampoco existe una ley de identidad de género que permita a las personas trans poder cambiar sus nombres de acuerdo a nuestros nombres reales, ¿no? Mi nombre real es Gael, no el que me impusieron al nacer o el que dice en mi DNI. Ese es un nombre impuesto, ¿no? Que entre comillas puede ser, no sé, evocado como legal, pero es un nombre impuesto al final y al cabo. Entonces, como no hay una ley de identidad de género, a pesar de que el Tribunal Constitucional anterior eh, en una sentencia reconoció a la identidad de género como una categoría reconocida por el Estado peruano que debe ser protegida por el Estado peruano, ¿no? Pero aún así, postular para mí me obligó a tener que usar mi nombre impuesto, no solamente para inscribirme, sino también para las cédulas de votación. Y esa fue la excusa para que candidatos antiderechos usen mi dead name o mi nombre impuesto en lugar de llamarme por mi nombre Gaela. Entonces, hubo una serie de situaciones de discriminación y de transfobia durante la campaña que eh, usé para hacer pedagogía política, Ya. para poder eh, empujar un proceso de reflexión, porque lo que me sucedía a mí en ese momento, la transfobia que traspasaba mi cuerpo en ese momento, Leo, es la transfobia que pasan las personas trans, travestis, transexuales, transgénero en muchas partes del Perú y en distintas partes del mundo. Es muy común que a las personas trans se nos trate de manera discriminatoria, que se pisotee nuestros derechos sin que haya un Estado, una sociedad frenando ese tipo de situaciones de discriminación. El pisotear la identidad o mi nombre es tan solo la punta del iceberg, porque debajo de todo ese gran bloque de hielo, debajo de toda el agua, hay otro tipo de discriminaciones que van con acoso y abuso sexual, que van con quitarnos, ¿no? La posibilidad de poder continuar con estudios. Y cuando hablo sobre esto me dicen, pero ¿por qué nadie las obliga a dejar las escuelas? Bueno, estar expuesta a situaciones de bullying transfóbico durante nuestra etapa escolar cuando somos bastante peques en nuestra niñez, ¿no? Porque uno atraviesa la primaria, la secundaria, la educación básica cuando todavía no es adulto, ¿no? Cuando estás en la niñez, en la adolescencia, ¿no? Y en ese momento, enfrentarse al bullying homofóbico, al bullying transfóbico es muy difícil. Por eso, la mayoría de los estudiantes trans abandona la escuela. Por eso, una alta deserción escolar tiene que ver con temas, ¿no? Como el bullying transfóbico. Y en el peor de los casos, cuando no abandonas la escuela, terminas suicidando. Entonces, si no culminas con la educación básica, ¿qué oportunidades tienes para poder ir a la universidad o a un instituto técnico? Las posibilidades para los estudios superiores en las personas trans se reducen. Y eso de por sí reduce nuestras posibilidades para poder acceder a un empleo digno, a un empleo formal, ¿no? ¿Cuántas personas trans conoces, Leo, que estén en planilla, que tengan un trabajo formal? Solo ¿Cuántas personas trans una, estudian? una conozco que se Solo una. recibió de abogada acá en Paraguay, Kimberly, que es un caso llamativo y realmente Excepcional, excepcional, excepcional. muy Es bueno. como la excepción a la regla, ¿no? Así es. Pero lamentablemente eso no es casual. Yo antes, Leo, pensaba que todo eso era casual. Yo decía, bueno, debe ser que las trans no quieren estudiar, bueno, debe ser que las trans son flojas, bueno, debe ser que las travestis les gusta la mala vida, ¿no? Y yo durante mucho tiempo decía, la prostitución es solamente para la gente floja. Pero la vida me enseñó a las malas que no es así. Yo cuando empecé a transicionar, Leo, eh, atravesé un proceso muy duro y de hecho yo había leído mucho sobre esto en internet, ¿no? Y sobre todo había leído experiencias de otros países. Había leído que era muy duro, que tus padres se enojaban, que ibas a perder amigos y que te tocaba empezar desde cero, ¿no? Pero nunca me imaginé lo cruel que era atravesar este proceso.
A mí, Leo, mis papás, a quienes amo profundamente, me botaron de casa. Y estoy hablando, ojo, de luchadores sociales que han defendido toda la vida causas justas, ¿no? Pero aún así no estaban preparados para poder asumir esa situación. ¿Por qué? Porque el Estado nunca se ha preocupado por brindar una política pública para acompañar a las familias o para poder, ¿no?, atravesar un proceso que nos permita entender que la diversidad sexual es lo más natural y que es parte de la vida y que tus hijos puedan resultar heterosexuales y género homosexuales, pero que siguen siendo tus hijos, ¿no? Entonces, a mí me botaron de casa cuando empecé a transicionar, me botaron del trabajo. Y fue muy difícil porque fue en la etapa universitaria y los profesores que me echaban flores, apenas empecé a dejar crecer mi cabello, empecé a usar blusas, sacos, tacones, empezaron a tratarme de manera distinta. Era como si mi mundo se hubiera caído a pedacitos. Tuve que recurrir a la prostitución, tuve que luchar mucho por salir de ese círculo vicioso que jala de una u de otra manera, porque yo, Leo, había intentado buscar muchas opciones laborales y oportunidades y no habían oportunidades laborales, ¿no? Siempre, ¿no?, había esta constante de abuso sexual en el trabajo o de tratarme como basura en los trabajos que conseguía. Me pagaban menos, me trataban mal o me botaban sin pagarme. O el empleador o mi jefe terminaba esperándome en los baños para intentar abusar sexualmente de mí. Entonces, eso yo durante mucho tiempo pensé que solamente me sucedía a mí, pero en conversaciones con muchas travestis, con muchas personas trans, pude comprobar que es algo muy recurrente en personas trans, ¿no? Entonces, por eso te decía que el pisotear el nombre de las personas trans es solo la punta del iceberg, porque debajo hay una serie de discriminaciones y de situaciones de transfobia a las que nos enfrentamos las personas trans, que van desde pisotear nuestro nombre hasta negarnos una educación en igualdad, hasta negar nuestro derecho a un trabajo digno, hasta negar nuestro derecho a la salud, hasta negar nuestro derecho a la vivienda, y que incluso van con los transfeminicidios o los casos de crímenes de odio a personas trans. Solo en lo que va del año, en Perú han asesinado a más de 20 personas trans, la mayoría de ellas mujeres trans, travestis, transfemeninas. Dos de ellas asesinadas de manera cruel. Una, Rubí Ferrer, asesinada con más de 35 balas. Ella fue asesinada con 36 balazos. Qué bárbaro. Imagínate el nivel de crueldad. Entonces, en ese contexto, ¿cómo es hacer campaña para mí en Perú? Pues sumamente difícil, sobre todo porque Perú es la cuna de con mis hijos no te metas. Los pastores evangélicos, violadores, que lavan dinero, iniciaron esta campaña antiderechos en Perú. Entonces ha habido una fuerte campaña de desprestigio a la lucha por la igualdad, a la lucha de género y a la lucha por justicia social aquí. Entonces, nosotros centramos nuestra campaña en poder desmontar este discurso y evidenciar las, la, el doble discurso que existe en el discurso de los antiderechos. Y nos dijeron, bueno, no vas a lograr una buena votación, no es una buena campaña, pero da la casualidad, Leo, que en ambas campañas hemos logrado una muy buena votación. De hecho, yo soy en este momento accesitaria de los congresistas que postularon por mi lista en Lima, ¿no? Y hemos logrado una votación mayor a la mayoría de los que están en el Congreso. O sea, eso creo que es un avance, y no es un avance individual, ¿no? Es un avance colectivo, finalmente, que no es más que una respuesta a un proceso largo en el que han estado miles de mujeres feministas, miles de personas de la diversidad sexual y de género, pero también muchas personas cis heteros, ¿no?, empujando esta lucha con nosotros, con nosotras y con nosotros. Entonces, eh, a mí me parece que hay muchísimos retos, ¿no?
Y yo, Leo, creo que la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas trans es algo impostergable, es algo necesario, como la lucha de las mujeres, ¿no? La Y lucha habrá que feminista. seguir Pero trabajando juntos, sí. aquí quiero cerrar esto, Leo, pero no creo que deba verse como una isla, como lo decía anteriormente. Yo creo que si el feminismo es algo sumamente necesario, es impostergable, pero es insuficiente. El feminismo no se tiñe de la lucha de clases, si el feminismo no se tiñe de decolonialidad, si el feminismo no articula con las distintas luchas, no es suficiente para poder acabar con las opresiones que terminan traspasando la vida de las mujeres en toda su diversidad, principalmente las mujeres pobres, campesinas, agricultoras, indígenas, trabajadoras, ambulantes, no, jóvenes, lesbianas, trans, negras, afros, ¿no? Entonces, eh, el feminismo es insuficiente si no logra articularse con la lucha de clases y viceversa. Si la lucha de clases no articula y se integra a la lucha de género, vamos a terminar con un movimiento de fundamentalistas y antiderechos fortalecidos y con muchas ganas de tumbarse los gobiernos de izquierda progresista y que luchen por justicia social. Entonces, me parece sumamente importante insistir en esto, Leo, y perdóname que te haya cortado. No, 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 es que te iba a decir eso, que finalmente por eso hacemos este tipo de programas, ¿no? Porque es muy necesario también en la comunicación, en el periodismo, en visualizar los temas y por eso nosotros aquí le damos mucha importancia a estos temas porque hay que escuchar, hay que hablar, hay que entenderse, hay que, como decía mi papá, hay que escuchar las dos campanas o tres o cuatro o cinco que haya, ¿no? No solamente una. Y a veces en el periodismo no se le da el tiempo. Por eso nosotros aquí en Made in Paraguay queremos darle el tiempo. Y te agradezco muchísimo, Gael, por estar con nosotros, Gaela. Encantado de conocerte. Y cuando empezaste y me saludaste, no sé si me habías saludado en quechua o en qué idioma cuando me saludaste primero. ¿Era quechua? Sí. Sí, Entonces, Ari, te, te, qué te, agra- chamán. te agradezco mucho y te quiero pedir si podemos mandar a la pausa en quechua, si vos me puedes decir, después de la pausa seguimos con más Made in Paraguay. ¿Cómo diríamos en quechua? Ñañaykunas, turaykunas, parlata quechuata, españata, tupananchicaman. Gracias, querida Gaela. Un abrazo grande desde aquí. Nos vemos pronto. Que estés bien. Ya volvemos después de la pausa.